Honestamente, no teníamos planeado hacer una segunda parte de este video. Sin embargo, tomamos en cuenta todos sus comentarios sobre qué remakes nos faltó mencionar y los utilizamos para traerles una nueva entrega. ¿Quieres saber qué otros remakes hay en el anime? Sin más, comencemos. Antes de comenzar bien con el video, vamos con unas menciones honoríficas o más bien unos animes que hacían falta también mencionar. Primero tenemos a Baki The Grapple de 2018. También tenemos a Cyborg 009 por parte de Netflix en 2016, Space Battle Chit Yamato de 2010 y Astro Boy, la película del 2009. Número 1. Dororo. Comenzaremos este video con la segunda adaptación al anime de uno de los mangas escritos por Tezuka en el año 1967. La primera versión fue una serie de 26 episodios emitida en 1969, poco después de la cancelación del manga original. Luego, en 2007 se realizó una adaptación a live action, la cual atrajo nuevamente la atención de los fanáticos hacia esta historia, hasta que, para marzo del año pasado, se anunció un remake, el cual se estrenó el pasado 7 de enero, en manos de MAPPA, que, en colaboración con Tezuka Production, busca rejuvenecer un clásico tal vez desconocido para muchos. Aunque esperamos que muchos de ustedes ya estén más o menos al corriente, hay que recordarles que la historia sucede en el periodo de los estados en guerra, cuando el país se encontraba en conflicto por diversos clanes en busca de hacerse con el poder. En ese contexto, Daigo Kagemitsu ofrece 48 partes del cuerpo de su hijo recién nacido a 48 demonios para que estos concedan la victoria a su señor. Daigo lanza a su hijo al río, dándolo por muerto, pero un sabio lo rescata y le provee prótesis para las partes faltantes. El niño, de nombre Hyakimaru, crece y viaja por el país en compañía de un niño ladrón de nombre Dororo, en busca de su cuerpo, que recuperará poco a poco mientras va derrocando a cada uno de los demonios. En este caso, nos encontraremos con una adaptación con la mitad de los episodios de la primera, por lo que en lugar de ser 48 demonios, se decide reducir el número a 12, lo cual, considerando el estilo del anime en plan viaje en el que poco a poco se van derrotando a los enemigos, probablemente sea la mejor opción para asegurar una calidad general bastante alta a lo largo de todo el anime. Por su parte, Kazuhiro Furuhashi, conocido por su trabajo en Hunter x Hunter, confecciona una producción cuya estructura de capítulos conclusivos no sobrecarga ni el ritmo ni el mensaje general de la obra, manteniendo así perfectamente la esencia que se mantiene bajo un marco histórico con margen para el folclore japonés. Definitivamente es uno de los animes más prometedores de la temporada, por no decir que de todo el año. Aún faltan algunas semanas para tener la palabra final, pero no vemos que pueda salir mal con semejante equipo y, sobre todo, un manga que por sí solo ya vale la pena. ¿Cuántos de ustedes están viendo actualmente este anime? Y los que no, vamos, ¿qué esperan? Boogiepop Phantom. En esta historia existe una leyenda urbana que los niños conocen muy bien, y es acerca de un ángel de la muerte que puede liberar a las personas de sus males. Este Shinigami tiene un nombre, Boogiepop, y las leyendas resultaron ser reales, puesto que Boogiepop en realidad sí existe. Así, cuando una serie de desapariciones de chicas estudiantes se hace presente en la Academia Shinjo, el departamento de policía y la facultad asumen que se trata de un caso de secuestros o que simplemente se escaparon, pero Nagi Kirima sabe muy bien lo que está pasando. Algo misterioso acaba de ser despertado. ¿Acaso será Boogiepop o será algo más siniestro? 19 años más tarde, después de su emisión en el año 2000, el estudio Madhouse vuelve a apostar con la adaptación de estas increíbles novelas ligeras de thriller psicológico, misterio y horror escritas por Kohei Kadono. Y se trata de un anime recién estrenado en esta temporada de invierno del 2019, el cual no lleva ni 8 episodios emitidos por el momento. Retomándonos al 2000, Boogiepop Phantom se caracteriza por no ser una obra para todo el mundo. Todo lo contrario, es algo complicada puesto que la mayoría de los capítulos no siguen un evidente orden lineal o ordenado, pero mantienen una ligera progresión temporal que se comienza a notar conforme el espectador va agarrando un poco el hilo de la historia, como un rompecabezas que hay que ir armando poco a poco y que no te garantiza poder resolver del todo a la primera. En cuanto a su animación, se podría decir que es bastante decente, con una paleta de colores bastante limitada durante la mayoría de los episodios, caracterizada por colores oscuros y un aura bastante densa.
que envuelve a la serie en un sentimiento melancólico y nostálgico. Por otro lado, en la actualidad, nuevamente nos encontramos con Madhouse, aunque en esta ocasión con Shingo Natsume, director de proyectos como One Punch Man y Space Dandy. También con el guión de Tomohiro Suzuki, quien además trabajó en One Punch Man y Tiger and Bunny. Esta nueva versión adaptará como tal el inicio de la serie Boogie Bop, lo que lo convierte en un excelente punto de partida para los nuevos fanáticos con, como en el caso anterior, una premisa increíblemente interesante y llena de promesas. Como mencionamos anteriormente, este apenas se encuentra en plena emisión, por lo que es complicado dar una opinión general del desarrollo de la historia, pero lo que sí nos ha demostrado es la capacidad de mantener un ritmo algo complicado que mantiene al espectador interesado y bastante desconcertado con los hechos. Visualmente nos encontramos con un buen trabajo de animación, con un estilo algo más realista de lo habitual. Generalmente presenta una calidad bastante normal, con bajones considerables en algunas escenas, pero que se puede contrarrestar con el estupendo trabajo que hacen en los momentos de acción o de mucho movimiento. Número 3. Ushio Totora. Este manga sobrenatural de Kazuhiro Fujita fue publicado entre 1990 y 1996. Ha recibido dos adaptaciones importantes, la primera como dos series de OVA de la mano del estudio Pastel, lanzados entre 1992 y el 93, y la segunda como una serie producida por MAPPA y Estudio Bolm, que se emitió desde julio de 2015 hasta junio de 2016, que justo como los OVAs se dividió en dos partes. La primera parte constituía los primeros 26 episodios, mientras que la segunda los 3 episodios restantes hasta conseguir un total de 39. Con respecto al equipo, esta serie tiene como director a Satoshi Nishimura, conocido por su trabajo en Trigun Backlands Rumble, y tanto a Toshiki Inoue, un veterano parte del staff de animes de culto como Ranma, Dragon Ball y Death Note, como el mismo Kazuhiro, el mangaka de la historia original. Para gran parte de los fanáticos, los OVAs son superiores al anime debido a que estos representan una versión más cruda y seria de la misma historia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta se queda algo corta de episodios, ya que intentaba rotar demasiados arcos del manga de más de 310 capítulos en sus 4 horas y media de tiempo de ejecución. Problema que no presenta el anime, el cual adapta el manga en casi toda su totalidad, excluyendo algunos capítulos de relleno. Además, la versión de 2015 tiene a su favor la innegable calidad de animación, la cual efectivamente tiene ese aire noventero, pero con una eficacia lograda por la nueva modernidad en la animación. Ushio Totora es una opción bastante decente para pasar el rato, especialmente para aquellos nostálgicos que extrañaban esta ambientación, clichés y simpleza de la trama. En este caso, MAPPA logra una calidad y fluidez tanto en términos de coreografías, de batallas, como en escenas cómicas con excelentes reacciones y expresiones de los personajes, lo cual siempre las hace entretenidas ver. En términos generales, tiene el ambiente, la historia y los personajes para sacar adelante una historia divertida y entretenida. Manejan con eficacia sus momentos de acción y comedia, la cual ambientan de forma bastante apelativa, con elementos del horror tradicionales, sin necesidad de presentar la historia más interesante y elaborada del mundo, pero sí una trama bien desarrollada que maneja perfectamente la interacción de sus personajes. Número 4. Gatchaman. Seguro que muchos habrán escuchado de la famosa Fuerza G, y si no es así, perfectamente pueden preguntar a alguno de sus padres si no pasaba tardes enteras disfrutando de las aventuras de nuestros extraños héroes, pues en realidad este es un anime llamado Gatchaman, que a partir de 1972 emitió un total de 105 episodios. A lo largo de su historia, distintos medios occidentales han comprado los derechos para presentar adaptaciones bastante más accesibles para el público de sus respectivos países. Sin embargo, nos centramos en Gatchaman Crowd, una versión del año 2013 de la mano de Tatsunoko Productions, la cual nos sitúa en Japón durante el verano de 2015, donde se encuentran los Gatchaman, guerreros que visten trajes blindados cuya fuente de energía es el Note o Note, la manifestación de los poderes espirituales que residen en las criaturas vivas. En este contexto, un concilio se encarga de seleccionar a aquellas personas con poderes latentes para asignarles la misión de proteger la Tierra de criminales alienígenas, reclutando desde hace varios años a los guerreros Gatchaman para que hagan frente a una misteriosa entidad conocida como Mess. Definitivamente este remake llegó derrochando una buena y llamativa animación con colores y diseños vivos e interesantes para la vista, la cual
toma algunos aspectos de la historia original para rehacer algo nuevo y definitivamente mucho más moderno, donde no queda mucho, o mejor dicho, casi nada del estilo de los años 70, pero que definitivamente puede hacer pasar un buen momento a las viejas y nuevas generaciones. Como ya mencionamos, la animación es el punto fuerte de este remake, destacándose no solo en los diseños de personajes y localizaciones, sino también en las escenas de acción, así como las épicas y fluidas transformaciones de cada uno de los personajes. Lamentablemente, a pesar de la buena dirección que tenía, como muchas, se vio afectada por la reducida cantidad de episodios, sobre todo porque en series de este tipo deben desarrollar personajes, tener sus momentos de acción y seguir el ritmo de la trama, donde no supieron calcular bien el tiempo. Esto se nota bastante en los últimos episodios. La historia concluye de una manera rápida y, por qué no, hasta forzada. Número 5. Kino no Tabi. Se trata de una serie de novelas ligeras creadas por el escritor Keiichi Shigesawa, publicadas por primera vez en marzo del 2000, la cual fue adaptada a 2 series de anime con 13 y 2 episodios respectivamente, más una OVA y 2 películas. En esta obra, la protagonista es Kino, acompañada de su motocicleta que habla Hermes, quienes viajan a través de varios países, cada uno único en su gente y cultura. Kino solo pasa 3 días y 2 noches en cada pueblo, sin excepción, ya que ese tiempo será suficiente para aprender todo lo importante sobre el lugar y así dejar tiempo para explorar más lugares. La primera, emitida en el 2003, estuvo a cargo de Studio Wombat y Genko, y de la dirección de Ryutaro Nakamura, mejor conocido por dirigir el popular anime serial Experiment Lane. Dato bastante curioso, puesto que efectivamente se puede percibir la semejanza en cuanto a la esencia de ambas series. Posteriormente obtuvo un remake en el año 2017 bajo la producción de Lerche. La principal diferencia entre ambas versiones es que esta nueva adaptación colorida se parece más a lo que sucede en las novelas ligeras en comparación con la serie de anime original. Pero, ¿esto significa que es mejor? La mayoría de los fanáticos no lo ve así. ¿Y ustedes? La adaptación de 2003 fue definitivamente algo oscuro, no solo en términos de paletas de colores donde predominaban los tonos grises y arenosos, sino porque manifestaba un realismo retorcido de esos que se puede entender al ver y pensar en las metáforas detrás de cada uno de sus destinos. De hecho, muchos clasificarían a esta versión como algo bastante filosófico, tanto en sus experiencias en cada nuevo destino como en las conversaciones ocasionales que se daban entre Kino y Hermes, su motocicleta, durante la conclusión de los episodios, lo cual impulsaba a los espectadores a reflexionar igual que lo hacía nuestra heroína. Por otro lado, la adaptación del 2017 no tiene el mismo encanto, es una serie que va al grano. Nos presentan a un país interesante, sucede algo extraño y en lugar de dejarnos con un diálogo vago pero fascinante entre Kino y Hermes sobre por qué es así y por qué la gente actuaría de esa manera, muchas veces los conceptos y filosofías se explican directamente por los residentes del país, lo cual de cierta manera quita esa cercanía que el espectador puede llegar a desarrollar por los personajes, aparte de que no te impulsa a que tú mismo intentes descifrar qué es lo que sucede. En muchos casos, para los antiguos espectadores, se siente como si verdaderamente se estuvieran esforzando para convertir a esta en una simple historia de acción y aventura, dejando un poco de lado el carácter filosófico de la misma. Tampoco hay que quitarle el crédito, puesto que el equipo hizo un excelente trabajo en el arte y animación, así como en la introducción de diferentes historias y dando importancia a personajes secundarios que poco a poco aportan a la profundidad de la serie. Cuéntenos, ¿vieron ambas versiones? ¿Cuál creen que es mejor? Número 6. Captain Tsubasa, o aquí conocido como Supercampeones. Vamos, a que muchos estaban esperando que mencionáramos este anime. Hace poco vimos llegar una nueva versión de uno de los clásicos del anime más importantes dentro del territorio latinoamericano, que indudablemente formó parte de la infancia de muchos. Sin embargo, esta no es la primera serie que reinicia la franquicia de Tsubasa, sino que se trata de la 4ª serie que lo hace. Exactamente, hasta hace poco la saga tenía la tradición de que cada una de sus series vuelva a contar las primeras aventuras del protagonista para luego contar alguna historia original que avance la trama principal. Un claro ejemplo de esto fue Captain Tsubasa Rock to 2002, qué buen Spanglish, ¿no? Emitida a la par del Mundial Corea-Japón, donde los primeros episodios servían para resumir rápidamente las aventuras de la niñez de los personajes, y posteriormente se centra en su vida adulta ya como jugadores de distintos clubes prestigiosos a lo largo del mundo. Por el contrario, la actual serie no tiene intenciones de resumir esta primera etapa,
sino que meramente se enfoca en volver a contar todo desde el inicio, solo que de una manera impactante en cuanto a su animación y calidad, es decir, técnicamente el primer remake de la serie original que tiene por objetivo contarnos las proezas de Tsubasa de una manera nunca antes vista. Así, la mayor diferencia recae en el trabajo de animación como tal y la manera en la que se está contando la historia. Para empezar, la serie luce más colorida de las versiones anteriores, donde predominaban los tonos más secos. Aquí todo es brillante, empampanándonos desde el inicio en la constante y extraña alegría infinita de nuestro peculiar protagonista. Asimismo, se recurren a más efectos visuales y momentos dramáticos que en cualquiera de las otras versiones. En fin, la nueva serie, comúnmente conocida como Supercampeones, es un deleite para los nostálgicos y un punto de partida excelente para las nuevas generaciones. ¿Quién diría que ellos también crecerían con las mismas carreras a través de una cancha preocupantemente larga? Y bueno, eso ha sido todo por este video. Esperemos que les haya gustado este video y se hayan informado un poquito sobre qué remakes han habido en la actualidad del anime. Así que sin más, nos vemos.